Bueno, perfecto. Bienvenidos todos. Mi nombre es María Isabel Mora, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, actualmente rotando por nefrología a cargo del doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, también docente de la Universidad Pontificia Bolivariana y pertenece al grupo de nefrología, trasplante renal y cuidado crítico del Hospital Pablo Tobón. Hoy me corresponde hablarles acerca de enfermedad renal crónica y diabetes mellitus. Para contextualizarnos un poco, quise traer un caso clínico con el que nos vamos a guiar alrededor de la charla. Se trata de un paciente de 46 años que se dedica a ser guarda de seguridad, es independiente para sus actividades y separado. Hasta ahora tiene diagnósticos de hipertensión arterial, se la diagnosticaron en junio de este año, diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años, se le ha identificado retinopatía diabética avanzada como complicación. De resto no tiene ningún otro antecedente de importancia, no es alérgico, no lo han operado de nada, pero también quiero resaltar que él menciona un consumo crónico de alcohol y cocaína. Su medicación ambulatoria corresponde a empaglifosina, no recuerda bien la dosis, cada 12 horas, metformina 850 miligramos cada 12 horas, losartán 50 miligramos cada 12 horas y refiere que su adherencia al tratamiento es parcial. Esta vez consultó por dolor de pecho. Dice que desde hace un día empezó con dolor, que era más, lo calificaba como punzante. Se le presentó en reposo, se acompañó de disnea y de diaforesis. Fue una corta duración, más o menos 5 minutos, y que nunca antes le había dado, y por eso decidió asistir al servicio de urgencias. Cuando se evalúa, se encuentra que el examen físico simplemente destaca que estaba hipertenso, a pesar de que, como les mencionaba, él decía que no era muy adherente a su medicación, pero ese día sí se la había tomado. Tenía una presión arterial de 178/95, de resto sin ningún otro hallazgo para destacar el examen físico. Se le solicitaron estos paraclínicos, simplemente mencionar que tenía una anemia, que en este caso era normocítica, hemoglobina de 10.5, un volumen corpuscular 96.2, no tenía trombocitopenia, en ese momento no tenía tampoco leucocitosis ni leucopenia, pero sí se le encontró un BUN de 36, una creatinina de 2,6, no conocemos cuál era su base, unas proteínas en orina de 3.75 gramos, PTH de 175 y un análisis con un sedimento sin hematíes, pues menor de 1 por campo, leucocitos menor de 1 por campo, y cristales no identificados en cantidad escasa. Durante el seguimiento, en realidad, la función renal no varió mucho y adicionalmente se encontró que tenía una hemoglobina glicosilada de 11%, como era de esperarse para su falta de adherencia a la medicación. Entonces, este es el contenido que voy a estar hablando durante la charla. Primero, definir qué es la enfermedad renal asociada a la diabetes, algo sobre epidemiología, mencionar factores de riesgo, cuál es la fisiopatología de la enfermedad, cómo se diagnostica y cuál es su tratamiento. En este caso, tener muy en cuenta las guías que digo pues, recientemente publicadas, que son acerca de enfermedad renal crónica y diabetes, para llegar a unas conclusiones. Entonces, primero quiero partir de la definición de una terminología y es diferenciar enfermedad renal diabética de nefropatía diabética. Conocemos que nefropatía diabética en sí es un síndrome que históricamente ha sido descrito como presencia de albuminuria y pacientes que tengan antecedente de diabetes mellitus y algo que sugiera que ya está en una etapa tan avanzada que tiene algo de complicaciones, como presencia de retinopatía en pacientes que ya tengan el diagnóstico de diabetes tipo 1. La albuminuria es un signo temprano del daño glomerular, en sí para decir que el paciente específicamente tiene nefropatía diabética y acá de pronto es donde entramos en el error y muchas veces pues se confunden los dos conceptos. Para decir que el paciente tiene nefropatía diabética debemos confirmar o de algún modo pues estar casi seguros de que el daño renal se está desencadenando es por su enfermedad diabética. Y en caso de que se realice una biopsia renal, que ahorita más adelante pues vamos a profundizar en que no es muy usual hacerla, se podría encontrar engrosamiento de la membrana basal glomerular, daño endotelial, expansión mesangial, algunos nódulos de glomerulosclerosis y alteración en los podocitos. Por el contrario, la enfermedad renal diabética pueden ser muchas formas de enfermedad renal en pacientes que tengan diagnóstico de diabetes mellitus. En sí, no siempre va a ser la diabetes la causa de su deterioro renal. Es más bien un diagnóstico que es clínico, también puede cursar con presencia de albuminuria y disminución de la tasa de filtración glomerular, pero como les digo, en este caso va a ser difícil descartar que la causa de que se esté deteriorando la función del riñón sea alguna otra entidad y no específicamente la diabetes que el paciente tiene. En sí, algo que nos puede ayudar a guiar va a ser el curso de la enfermedad, más que todo cuánto tiempo lleva el paciente con el diagnóstico de diabetes, qué tan controlado está y qué complicaciones tiene hasta el momento.
pacientes con diabetes tipo 1 que tengan 5 años de evolución o diabetes tipo 2 que tengan más de 10 años de evolución y que tengan menos de 10 años de evolución y que no tengan presencia de complicaciones, podríamos incluso pensar en alguna otra causa de su deterioro renal que no sea la diabetes. También les quería pues, recordar la definición de enfermedad renal crónica que tenemos de acuerdo a las guías CADIGO, y es una excreción de albúmina en orina que esté persistentemente elevada por encima de 30 miligramos por gramo de creatinina o una disminución en la tasa de filtración glomerular que sea de manera persistente menor de 60 mililitros minuto, o la presencia de ambas durante más de 3 meses. Recordemos la clasificación entonces de la enfermedad renal crónica de acuerdo a las categorías, teniendo en cuenta la tasa de filtración glomerular que va de 1 a 5 y también la presencia de albuminuria que iría de A1 a 2 o a 3, dependiendo de si es normal o leve, moderadamente incrementada o severamente incrementada. Muy bien, para mencionar algo sobre la epidemiología, pues me parece pertinente recordar que la diabetes mellitus en este momento es una epidemia que afecta a más del 8% de la población. Esto en números totales sería más o menos 450 millones de personas, pero que incluso para el año 2045 se prevé que puede superar valores incluso casi el doble de 700 millones de personas. Más del 40% de los pacientes que tienen diabetes van a desarrollar enfermedad renal crónica. Y sabemos que esto es una enfermedad potencialmente devastadora y que va a aumentar muchísimo el riesgo cardiovascular en los pacientes y que puede llevar a enfermedad renal crónica terminal con requerimiento de terapia de soporte riñón. La diabetes mellitus es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal, dependiendo obviamente de qué población estemos evaluando, pero pues en nuestra población podríamos decir que es la principal causa, representando hasta un 40-60%. El 60% de los pacientes se pueden presentar o pueden manifestarse con presentaciones típicas, el 13% atípica y hasta el 27% con coexistencia de otra nefropatía que esté causando el deterioro. Ahorita les profundizo en eso de típica y atípica. Ya les había dicho que hasta el 40% de los diabéticos pueden desarrollar la enfermedad renal crónica y también mencionar que puede haber algo de asociación familiar en pacientes con diagnóstico de diabetes y que desarrollen nefropatía. Acá quería mostrar, esta es una gráfica que encontré en esta bibliografía de Comprehensive, y lo que ellos querían mostrar es de acuerdo a distintas poblaciones pues, mundiales, cuál era la incidencia de diabetes mellitus. Entonces, vemos que por millón, pues si nos vamos específicamente a Sudamérica, por millón de habitantes para el año 2013, podríamos tener más o menos de 300 a 400 personas con diagnóstico de diabetes por millón de habitantes, pero para el año 2035 esta cantidad se va casi que a duplicar y puede llegar incluso cercano a las 600 personas por millón de habitantes. En sí te podría tener un aumento hasta del 60%. Ya conociendo qué es la enfermedad renal crónica asociada a la diabetes, es importante mencionar cuáles son los factores de riesgo que se han identificado. Los podemos dividir en factores que son intrínsecos versus factores que son adquiridos. Simplemente quería mencionar algunos y resaltar que pacientes que provienen de madres con diabetes gestacional se ha relacionado también con presencia de diabetes en la edad adulta, principalmente porque la hiperglucemia disminuye la formación de las nefronas en el feto y esto va a disminuir su reserva nefronal pues, para la vida. El bajo peso al nacer también se asocia con menor número de nefronas y pues obviamente al tener menor número de nefronas se va a presentar una hiperfiltración como compensación y todo esto va a llevar al deterioro renal. La ingesta de bebidas azucaradas con fructosa también se ha relacionado con un factor de riesgo para presentar diabetes mellitus, esto por el aumento de los niveles de ácido úrico que aumentan el estrés oxidativo y pueden llevar a disfunción endotelial, el tabaquismo y pacientes que padecen de SAOS. Acá quería mencionar específicamente algunos de los factores de riesgo, y es que la obesidad pues sabemos que tiene una importancia fundamental como factor de riesgo para que el paciente desarrolle diabetes mellitus, pero también podría ser una causa diferencial de que el paciente tenga disfunción renal. Esto debido a que podría presentar cambios de glomerulosclerosis focal y segmentaria secundaria, como glomerulopatía relacionada con la obesidad. Hasta el 40% de los pacientes tienen diagnósticos, hallazgos histológicos que pueden ser más relacionados con nefropatía diabética, incluso sin tener hasta ahora el diagnóstico de diabetes mellitus.
Todos estos hallazgos son los que ya les había mencionado someramente ahorita: expansión mesangial, engrosamiento de la membrana basal glomerular o algo de glomerulosclerosis nodular. Como les mencioné, es un factor de riesgo para presentar diabetes mellitus y comparten mecanismos fisiopatológicos también para el desarrollo de la enfermedad renal. Otro de los factores de riesgo es el tabaquismo. Induce cambios de glomerulosclerosis nodular similares a los que se pueden presentar en pacientes con diabetes mellitus. También genera daño endotelial, produce estrés oxidativo o inflamación, y otros serían pues ya factores genéticos. Voy a hablar, no voy a profundizar mucho en la fisiopatología, pero sí les quería mostrar que en sí la fisiopatología o el desarrollo de enfermedad renal en pacientes que tengan diabetes mellitus va a ser un continuum en el que puede comenzar con cambios que pueden ser a corto plazo y después se van a generar cambios que van a ser a mayor plazo y que van a desencadenar mayor deterioro de la función renal. Inicialmente puede haber algo de cambios hemodinámicos, se va a presentar unos desbalances entre la dilatación de la arteriola aferente y eferente, en los que ya les voy a profundizar, pero sería un cambio que simplemente estaría intentando compensar la hiperglicemia a corto plazo. En caso de que esto no se controle, entonces ya podría, y de que la hiperglicemia se prolongue, ya podríamos presentar daño directo o indirecto a causa de la hiperglicemia. Todo este aumento de la filtración de la glucosa va a generar activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, se van a presentar los cambios histológicos que les mencionaba, se va a alterar la membrana basal glomerular engrosándose, se va a expandir la matriz mesangial, se va a presentar una podocitopatía y finalmente se va a deteriorar la tasa de filtración glomerular. Entonces, pero a partir de los cambios hemodinámicos, como les mencionaba, normalmente pueden ser de los cambios que más tempranamente se van a presentar. Y es que si el paciente tiene aumento de su filtración de glucosa, en sí sabemos que la glucosa se va a reabsorber a través del túbulo contorneado proximal, principalmente gracias a los receptores SGLT2. Entonces, como se reabsorbe más que todo por estos receptores que sabemos que también cotransportan sodio, entonces lo que va a pasar es que se va a reabsorber también mayor cantidad de sodio y en el túbulo distal se va a sensar una disminución del cloruro de sodio. Esto va a desactivar o va a disminuir la acción del eje renina-angiotensina-aldosterona y lo que se va a presentar es una dilatación de la arteriola aferente, mientras que se puede presentar una constricción de la arteriola eferente. En este caso, pues va a disminuir la presión acá en la arteriola eferente, se va a aumentar en la aferente. Todo esto va a aumentar la presión intraglomerular y se va a presentar hiperfiltración. Se va a presentar pérdida de proteínas a través del glomérulo y pues todo esto va a desencadenar todas las demás consecuencias que ya les voy a mostrar. Entonces les mencionaba que la hiperfiltración se va a desencadenar más que todo por esta dilatación que se presenta de la arteriola aferente. Adicionalmente van a interferir todas estas moléculas, se va a liberar mayor factor de crecimiento similar a la insulina 1, TGFB, prostaglandinas y glucagón, y todo esto va a favorecer que se genere la hiperfiltración. A medida que aumenta la hiperfiltración, también vamos a tener cambios de tubulopatía, porque recordemos que en el contorneado proximal se va a estar aumentando la reabsorción de glucosa y sodio. Con este aumento de la presión postcapilar glomerular y el aumento de la reabsorción de sodio, también adicionalmente se va a presentar mayor acción de la angiotensina 2, porque ya se activó el eje renina-angiotensina-aldosterona, y se va a presentar hipertrofia celular. La proteinuria se va a ir desencadenando a medida que se presenta deterioro de todos estos procesos podocitarios, tanto por la inflamación como por la hiperfiltración. Un fenómeno temprano que se presenta es el aumento de la matriz mesangial. También les había mencionado que se va a empezar a presentar ensanchamiento de la membrana basal glomerular, más que todo por depósitos de colágeno tipo 4. Y después los podocitos se van a empezar a rasgar o incluso se pueden empezar a deteriorar por acción de todas estas moléculas. Y todo este deterioro va a favorecer el paso de proteínas que tienen peso molecular mayor y que inicialmente no eran filtradas. Perdón. Los cambios tubulares van a ser desencadenados más que todo por la hiperfiltración de la glucosa, y todo esto va a favorecer a que se genere una hipertrofia tubular. Esta hipertrofia tubular, ya les voy a mostrar qué cambios generaría estructurales, que incluso nos puede llevar a una hipertrofia nefronal, y finalmente vamos a conocer, vamos a ver la explicación
de por qué los pacientes con diabetes mellitus pueden cursar con riñones aumentados de tamaño. Acá la acumulación de la matriz extracelular que es producida por los miofibroblastos va a llevar a que se acumule también en el intersticio y se pueda favorecer un proceso de hipoxia renal, que en este caso pues también va a ser multifactorial. Entonces les mencionaba que la hiperglicemia puede generar todos estos cambios que les acabo de explicar, que serían de manera indirecta, pero de manera directa también puede generar daño sobre las células tubulares, más que todo porque van a reducir la biogénesis mitocondrial, van a favorecer la formación de productos finales de la glicación y todo esto va a poder llevar o se van a aumentar también las especies reactivas de oxígeno y todo esto pues con la toxicidad que ya conocemos. Entonces acá les quería mostrar distintos cambios que se van a presentar en los pacientes con diabetes mellitus y también en los pacientes que ya llegan a enfermedad renal crónica. Esta es una nefrona con su funcionalidad normal. Les mencioné que en el túbulo contorneado proximal va a estar este receptor SGLT2 como cotransportador de sodio y glucosa. En los pacientes con diabetes mellitus, entonces se va a presentar una vasodilatación de la aferente, era lo que les mencionaba. Se va a presentar después hiperfiltración y todo esto va a favorecer que se empiece a presentar el daño endotelial. Pacientes que tienen diabetes mellitus, pero que adicionalmente tienen obesidad, también se va a engrosar la arteriola eferente y finalmente en los que ya tienen diabetes mellitus y enfermedad renal crónica veríamos pues los cambios de un paciente los cambios que vamos a encontrar en la biopsia que ahorita se los vuelvo a explicar. Estos serían los cambios tubulares. Esto sería un túbulo completamente normal. Vemos que en los pacientes con diabetes se empieza a presentar hipertrofia tubular por toda esta reabsorción de glucosa aumentada. Ya cuando los pacientes llegan a enfermedad renal crónica, la hipertrofia tubular va a ser mucho mayor, pero también quería que viéramos el tamaño renal. Entonces, sabemos que la diabetes mellitus es causa de riñones aumentados de tamaño, pero cuando ya el paciente llega a enfermedad renal crónica, que es terminal, incluso puede retornar pues a riñones que sean de tamaño normal o disminuidos de tamaño. Y esta es cómo se presenta el deterioro de la tasa de filtración glomerular de acuerdo a la edad y a los factores de riesgo, más bien a las comorbilidades. En un paciente que sea completamente sano, sabemos que la tasa de filtración glomerular se puede empezar a deteriorar incluso desde los 40 años, más o menos 1 mililitro minuto por año. Y vemos que acá empieza pues la disminución, pero en sí no necesariamente tiene que llegar a cumplir criterios de enfermedad renal crónica, es decir, a disminuir por debajo de 60. En pacientes que tienen diabetes mellitus, vemos que se presenta una caída pues de manera estrepitosa, incluso en edades más tempranas de lo que se esperaba para una persona completamente sana. Si adicional a la diabetes mellitus es un paciente obeso, va a depender pues si es obeso desde la niñez o obeso desde la adultez, pero se va a presentar esa misma caída estrepitosa que les mencionaba en los pacientes diabéticos y pues ya en pacientes que además tengan alguna otra causa que pueda favorecer la enfermedad renal crónica o que se hayan enfrentado a una lesión renal aguda, definitivamente van a tener disminución de su reserva nefronal pues, o de su reserva renal y pues van a partir desde una tasa de filtración glomerular mucho más disminuida con un deterioro que va a ser más rápido. Esta en sí es la historia natural de la nefropatía o de la enfermedad renal asociada a la diabetes, y es que se empieza a presentar un aumento en la tasa de filtración glomerular como mecanismo de hiperfiltración. Después se empieza a presentar todo el proceso o toda la identificación de la proteinuria por los mecanismos que les había mencionado. Inicialmente puede ser una proteinuria que sea leve moderada, después va a ser una proteinuria que sea severamente aumentada, después vamos a poder identificar elevación de la presión arterial y finalmente pues vamos a encontrar cambios de enfermedad renal crónica. Si vemos la progresión de la diabetes mellitus durante los años del diagnóstico, vemos que incluso desde el comienzo del diagnóstico, los pacientes pueden tener algún grado de microalbuminuria. Este podría ser uno de los cambios iniciales que incluso no hemos identificado. Es por eso que cobra importancia hacerle medición de microalbuminuria a los pacientes como mínimo una vez al año y de eso vamos a profundizar más adelante. Una vez que se empieza a presentar la hiperfiltración por el daño o por el deterioro de la función renal, entonces ya aquí va a empezar a aumentar la microalbuminuria y se va a presentar el deterioro
de la tasa de filtración glomerular después de un periodo en el que aumentó ligeramente como mecanismo de hiperfiltración. Ya después va a llegar la disminución y la proteinuria va a aumentar hasta los valores que podemos identificar en el paciente ya con enfermedad renal crónica. Para identificar la nefropatía asociada a la diabetes, sabemos que lo usual es encontrar que el paciente tenga otras complicaciones también causadas por la diabetes. La retinopatía diabética usualmente la encontramos en todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que le estamos encontrando deterioro de la función renal, mientras que en los pacientes con diabetes tipo 2 y que tienen proteinuria, el 50-60% de los pacientes podemos encontrar retinopatía diabética. Otras complicaciones que se han encontrado, pues las conocemos, macrovasculares como ACV, enfermedad coronaria, enfermedad arterial periférica. Principalmente sabemos que esta es la causa de muerte de los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes mellitus y que es algo que queremos evitar con todo el manejo, que lleguen a alguna complicación cardiovascular y que finalmente fallezcan. En cuanto al pronóstico, sabemos que los pacientes que ya desarrollan algún grado de enfermedad renal por la diabetes pues van a tener aumento de la mortalidad. Y adicionalmente, si recuerdan el seminario de enfermedad renal crónica, mencionábamos que la presencia de proteinuria como factor aislado va a aumentar la mortalidad en los pacientes, independiente del valor de tasa de filtración glomerular. Entonces, en pacientes que tengan enfermedad renal crónica y diabetes, incluso sin proteinuria, tienen mortalidad aumentada de 2 a 3 veces, mientras que en aquellos que ya tienen proteinuria de 20 a 200 veces. Hay aumento de la aterosclerosis y de todos otros factores de riesgo cardiovascular. Este es el impacto de la microalbuminuria. A medida pues, que hay aumento de la proteinuria, pues, de la pérdida de proteínas, vemos que va a ser mayor la mortalidad, incluso independiente pues, del tiempo de evolución. Muy bien, para mencionar el diagnóstico, pues lo que más vamos a tener disponible o a la mano va a ser una medición de tasa de filtración glomerular y una medición de albuminuria, proteinuria. Perdón. Adicionalmente, pues sabemos que probablemente este paciente se va a identificar en una consulta externa, puede estar llegando por algún otro motivo de consulta, entonces también vamos a tener a mano la toma de presión arterial y se recomienda hacer el examen oftalmológico, por lo menos en el momento del diagnóstico y después ojalá una vez cada año para identificar presencia de retinopatía diabética asociada. Siempre debemos pensar también en diagnósticos diferenciales cuando estamos enfrentándonos a un paciente que es joven, cuando lleva poco tiempo de diabetes o cuando tiene presencia de proteinuria que se manifestó de manera rápida o que se presenta en un paciente que hasta ahora no tiene diagnóstico de retinopatía diabética. Simplemente mencionar algunos de los posibles diagnósticos diferenciales que podemos encontrar en biopsias con pacientes con sospecha de nefropatía diabética. Se podría encontrar pues hasta enfermedad o nefropatía por IgA, alguna causa de glomerulosclerosis focal y segmentaria, enfermedad autoinmune, incluso diagnosticar pacientes con lupus, pero en sí pues cualquier otra causa que no esté acá podría representar hasta el 25% de los casos. ¿A quiénes le vamos a hacer biopsia renal? Principalmente pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 1 con proteinuria, alteración de la función renal, pero que no tengan retinopatía. Recordemos que ahorita les mencionaba que los pacientes que en diabetes tipo 1, cuando les identificamos disfunción renal, lo usual es que todos tengan algún grado de retinopatía. También en inicio rápido de proteinuria, en inicio rápido de proteinuria, que tengan una evolución atípica, que no tengan pues como la transición por los estadios usuales o que tengan una duración corta de la diabetes, menos de 5 años en diabetes tipo 1 o mucho menos de 10 años en diabetes tipo 2. Que tengan un síndrome nefrótico sin que se conociera que previamente tenían algún grado de albuminuria, que tengan además presencia de macrohematuria o sedimento urinario activo, o que tengan una rápida declinación de la función renal y que la proteinuria no sea significativa, que aquí estaríamos obviamente pensando en algún diagnóstico diferencial de algo más glomerular. Este es un resumen de cómo evaluaríamos el paciente con diabetes y proteinuria. Entonces, inicialmente excluir alguna causa de infección del tracto urinario, obviamente evaluar el uroanálisis, encontrar si tiene presencia de eritrocitos que estén crenados o algo de acantocitos que nos sugiera enfermedad glomerular, o que tenga presencia de cilindros dialinos o leucocitarios, cuantificar la proteinuria, si se tiene disponibilidad de hacer una ultrasonografía renal que también nos va a guiar no solo a identificar cambios de enfermedad renal crónica, sino también a identificar o medir el tamaño renal
la serología buscando algunas causas secundarias de glomerulonefritis, y ya de acuerdo a estos resultados vamos a poder dividir el paciente entre una enfermedad renal diabética típica, una proteinuria típica o en sí una enfermedad pues atípica. En pacientes que tienen, los identificamos como enfermedad renal diabética típica, que es diabetes tipo 1, perdón, acá pues diabetes tipo 2 más de 10 años, retinopatía, presencia previa de microalbuminuria, hematuria no macroscópica, que no tengan cilindros o que los riñones estén aumentados de tamaño, no requerirían biopsia renal, sino que consideraríamos que su diagnóstico es nefropatía diabética. En pacientes que tengan una proteinuria atípica, es decir, que no cumplan estos criterios que acabo de mencionar, sí pensaríamos en una biopsia renal, o en aquellos que tengan algunos criterios atípicos que nos guíen mucho más hacia otros diagnósticos diferenciales, por ejemplo, una necrosis papilar, una tuberculosis renal. En este caso, pues no pensaríamos en biopsia como para descartar enfermedad renal por diabetes. En la patología vamos a encontrar distintos hallazgos, más que todos los que ya les he mencionado. Podemos encontrar que los riñones están aumentados de tamaño hasta en el 15%. Lo que más vamos a encontrar es engrosamiento de la membrana basal glomerular, puede haber lesiones nodulares intercapilares, puede haber lesión glomerular difusa, que se presenta hasta en el 90% de los pacientes con diabetes tipo 1 y hasta en el 50% con diabetes tipo 2. Adicionalmente va a haber expansión mesangial, puede haber estrechamiento secundario de los capilares y presencia de hialinización y fibrosis periglomerular. En los podocitos puede haber reducción en el número de podocitos o aumento en los procesos podocitarios. Podemos encontrar lesiones arteriolares e incluso se puede encontrar fibrosis tubulointersticial o atrofia tubular. Acá serían algunos de los cambios en pacientes que están completamente sanos o que no tienen diagnóstico de enfermedad renal por diabetes, versus los pacientes que sí tienen diagnóstico de enfermedad renal por diabetes. La nefropatía diabética se podría dividir dependiendo de su clase o de su estadio, de acuerdo a los hallazgos en la biopsia. Entonces podríamos decir que es clase 1 cuando los hallazgos son leves o los cambios no específicos, como por ejemplo solamente engrosamiento de la membrana basal glomerular identificado por microscopía electrónica. 2A serían cambios de expansión mesangial que son leves en más del 25% de los mesangios observados. 2B, cuando la expansión mesangial ya es severa. 3 sería que por lo menos haya un hallazgo sugestivo de esclerosis nodular. Y 4, pues ya sería una glomerulosclerosis diabética avanzada. Entonces volvamos a nuestro paciente. Recordemos que tenía su diagnóstico de diabetes mellitus más de 10 años, que sabíamos que usaba medicación, que no era muy adherente, no sabíamos si previamente tenía proteinuria ni deterioro de la función renal, pero sí se le encontró una proteinuria nefrótica y adicionalmente tenía un factor de riesgo de consumo de tóxicos. De acuerdo, o más bien a causa de este consumo de tóxicos, se decidió llevar a una biopsia renal. Esto fue lo que encontraron: 12 glomérulos por plano de corte, 5 de ellos esclerosados, todos mostraban una expansión mesangial con formación de nódulos acelulares. La inmunofluorescencia fue negativa, en el intersticio se observó fibrosis moderada con focos de atrofia tubular asociada. El componente vascular mostró una llamativa hialinosis de su pared, siendo el diagnóstico anatomopatológico final compatible con una glomerulosclerosis difusa y nodular con sustrato morfológico de enfermedad diabética. Muy bien. Ahora, para hablar del tratamiento, quise basarme en esta publicación de las guías CADIGO de octubre de este año acerca de enfermedad renal asociada a la diabetes. Y en sí el tratamiento tendría principalmente estos objetivos: hacer regresión de la albuminuria, pues, o disminuir la albuminuria, preservar la función renal y en sí evitar las complicaciones de riesgo cardiovascular, que finalmente es lo que va a matar al paciente. Hay distintas estrategias pues, para llegar a todos estos objetivos, principalmente el control de las comorbilidades, control estricto de la presión arterial, control glucémico temprano, tratamiento hipolipemiante, una dieta hiposódica, que el paciente pierda peso, que haga ejercicio, abandone el tabaquismo y que sea adherente a la terapia. Todo esto va a tener mejoría en desenlaces tanto renales como cardiovasculares. Esto es una publicación pues una tablita que encontré en esta referencia de Comprehensive, y acá ellos sí nos querían clasificar algunas metas de acuerdo a cada uno de los parámetros que se estaría intentando controlar en los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes. Ahorita les voy a mencionar que de pronto algunos sí van a diferir de acuerdo a lo que nos publicó CADIGO recientemente,
pero entonces simplemente mencionar que para la hemoglobina glicada, en pacientes que ya están llegando a estadio 5, la recomendación podría ser que esté de 7 a 8, en estadios más tempranos de pronto unas metas más estrictas. Para la presión arterial, de acuerdo a esta tabla, entonces en estadios de 3 a 4 podríamos tener una meta de 130-80, mientras que en estadio 5 ya es una meta un poco más laxa. Vamos a ver que la publicación de Código reciente no profundiza mucho en las comorbilidades y en realidad no nos dan una meta de presión arterial, sino que dice que nos remitamos a guías acerca de presión arterial y en este momento sabemos que para enfermedad renal crónica podríamos manejar unas metas un poco más laxas de 140-90. El tratamiento hipolipemiante no hay como tal una meta establecida específica para pacientes que estén en enfermedad renal crónica. Metas de tratamiento de anemia sí, ya las hablamos en el seminario de anemia. Adicionalmente, suplemento de vitamina D en pacientes que lo requieran y toda la demás terapia de soporte que ya les mencioné y ya les voy a profundizar. Entonces, la guía nos divide las recomendaciones de tratamiento como en algunos pilares. Primero comienza por atención integral del paciente con diabetes y simplemente es mencionar que no solamente debe ser evaluado pues enfocados en su disminución de la tasa de filtración glomerular, sino que se vea de manera holística como un todo en el que queremos intervenir, además, el resto de sus complicaciones, manejar todos sus otros factores de riesgo cardiovascular, incluyendo la hiperglicemia, la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, la obesidad, y interferir en los factores o en el estilo de vida, hacer cambios dietarios, estimular al paciente a que deje el tabaquismo y que empiece a hacer actividad física. También dentro de la atención integral nos hacen mención acerca de la aspirina como prevención secundaria. La guía CADIGO de 2020 nos recomienda la aspirina como prevención primaria y también recomienda aconsejar a los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica que definitivamente dejen el tabaco. Y nos ofrecen esta gráfica en la que a todos los pacientes con este diagnóstico les vamos a ofrecer como manejo integral, recomendarles o hacerles una prescripción del ejercicio, una asesoría nutricional, recomendar que detengan el consumo de tabaco, empezar el manejo hipolipemiante, controlar la presión arterial y hacer control glicémico. En la mayoría de los pacientes, de acuerdo a si lo van a requerir o no, ya voy a profundizar en esto, podemos usar como medicación inhibidores de SGLT2 o algún medicamento para el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y ya solamente en algunos pacientes, en aquellos que lo van a requerir, pensar en terapias antiplaquetarias. Entonces voy a empezar con cada una de las terapias, de acuerdo a cómo nos lo está proponiendo la guía. Primero, IECA y ARA2. La guía nos recomienda como una recomendación 1B que los pacientes que tengan diagnóstico de diabetes mellitus, que también tengan hipertensión y presencia de albuminuria, reciban por lo menos uno de estos medicamentos, ya sea IECA o ya sea ARA2, y que los ajustemos a la dosis máxima probada que se tolere. Se ha comprobado que reducen la progresión de la albuminuria. Debemos tener en cuenta que IECA y ARA2 en pacientes con enfermedad renal no se ha comprobado que disminuyan mortalidad. Hasta ahora hemos comprobado que pueden disminuir mortalidad. Metformina, pues enfermedad renal crónica, diabetes, metformina y SGLT2 y GLP-1 específicamente pues liraglutida en el estudio LIDER. Pero estos no reducen mortalidad, pero sí reducen progresión de albuminuria y progresión de la enfermedad renal. Hasta ahora no hay evidencia de que el IECA sea superior al ARA2 o viceversa. Debe controlar la presión arterial una vez se inicia el manejo, el potasio sérico y la creatinina sérica más o menos cada 2 a 4 semanas. Sabemos que puede haber un aumento ligero de la creatinina antes, específicamente en las primeras 2 semanas, más que todo porque se altera esta dilatación y constricción de las arteriolas aferente y eferente que va a disminuir la tasa de filtración glomerular y va a haber un ligero aumento de la creatinina que normalmente puede resolver más o menos a la semana 4. La presencia de albuminuria se asocia con un mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica y desarrollo de enfermedad renal crónica terminal. Y como les mencioné, estos medicamentos pueden hacer que sea un poco más lento la pérdida de la tasa de filtración y la progresión de la enfermedad. ¿Qué pasa si el paciente no es hipertenso? O sea, les acabo de decir que es recomendado en diabético, hipertenso y con albuminuria. ¿Qué pasa si no es hipertenso? En realidad en estos pacientes no se ha comprobado mucho el beneficio de los IECAS y los ARA2. Si nos guiamos por estos dos estudios, el IDNT11, el IRMA 29, ellos específicamente reclutaron pacientes que eran hipertensos, entonces no nos van a aportar mucho.
pero el ensayo RENAL y este ensayo Innovation sí reclutaron pacientes que eran normotensos y en ese caso sí hubo beneficio. También hay publicación de algunos otros estudios, por ejemplo en el Benedict no hubo beneficio de los pacientes que eran normotensos de recibir IECA varados para disminuir la progresión de su enfermedad renal. Entonces vemos que hasta ahora como que la evidencia no es muy concluyente y los datos disponibles pues no nos sugieren que como tal sea beneficioso administrarlo en pacientes que sean normotensos. Tendríamos que evaluar cada uno de los casos pues de manera independiente y llenarnos de motivos principalmente si los pacientes tienen presencia de albuminuria. Estas son las dosis recomendadas de los IECA y de los arados pues, que han demostrado utilidad. Simplemente se las quería traer pues como para que miráramos los que tenemos disponibles, por ejemplo, en IECA, captopril y enalapril y ver en qué casos deberíamos hacer ajuste de acuerdo a la función renal. Entonces, en enalapril, en pacientes que tengan tasa de filtración o depuración de creatinina menor de 30 mililitros minuto, ojalá empezar con dosis de 2.5 y no de 5 miligramos, y específicamente en el captopril, en pacientes que tengan una depuración de creatinina de 10 a 50, administrar el 75% de la dosis. En el caso de los arados, pues veríamos que, por ejemplo, con el losartán no habría ajuste y con el valsartán habría ajuste si estamos ante un paciente con depuración de creatinina menor de 30, se debe usar con precaución. Entonces, esto es lo que haríamos una vez que se inició el manejo. Se debe monitorizar la creatinina sérica, los niveles de potasio, 2 a 4 semanas. En el paciente que no tenga ningún cambio, o sea, que continúe normocalémico y que tenga aumento de la creatinina menor del 30%, recordemos que les mencioné que se puede aumentar ligeramente la creatinina en esas 2 primeras semanas, entonces le vamos a ir titulando la dosis para intentar llegar a la dosis tolerada por el paciente. Si hizo alguno de los efectos adversos, por ejemplo hipercalemia, entonces debemos revisar que no sea causado por algún otro medicamento que tome de manera concomitante. Debemos disminuir la ingesta de potasio y ir evaluando si requiere ajuste de la dosis. Si por el contrario tiene aumento de la creatinina en más del 30%, entonces evaluar que no tenga alguna otra causa que explique su lesión renal aguda, corregir que no tenga depresión de volumen o evaluar alguna otra causa de algún otro medicamento que explique el cambio. Muy bien, otro de los pilares que nos ofrece la guía CADIGO es el monitoreo glucémico y objetivo en los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Nos dice que recomienda el uso de la hemoglobina glicada para monitorizar el control glucémico en los pacientes. A pesar de esto, nos hace mención de lo difícil que es evaluar una hemoglobina glicada o glicosilada en un paciente con enfermedad renal crónica. Y nos recuerda que la inflamación, el estrés oxidativo, la acidosis metabólica y la formación de productos finales de la glicación en todo ese proceso fisiopatológico va a alterar la confiabilidad de la hemoglobina glicada. También recordar que los pacientes enfermos renal crónico avanzado va a tener además presencia de anemia, usualmente puede estar transfundido, va a recibir agentes estimulantes de la eritropoyesis, lo que va a disminuir la confiabilidad de la hemoglobina glicosilada. Teniendo en cuenta pues como la inexactitud o lo difícil que sería evaluar en este caso la glicosilada en algunos de los pacientes, entonces ellos nos sugieren, en caso de que lo tengamos disponible, pues que no va a ser como lo más frecuente, que utilicemos algo que se llama indicador de medición de la glucosa y que se deriva de datos de monitorización continua de la glucosa. Pues de pronto nosotros lo podríamos hacer a punta de glucometrías, pero en sí, como nos lo recomienda la guía CADIGO, es como les voy a mostrar a continuación. Es por medio de estos monitores, pues que se llaman así, monitoreo continuo de la glucosa, que es un sensor mínimamente invasivo que se pone de manera subcutánea y que va a ir identificando cuáles son los valores de glucosa a nivel intersticial. Lo puede identificar cada 5 a 10 minutos y puede ser de 3 maneras, o evaluarlo de manera retrospectiva, es decir, que el sensor va a ir guardando ahí los valores de glucosa y uno los ve pues ya de manera retrospectiva, puede revisar los valores del día o durante más plazo, o los puede reportar en tiempo real. Y es que a medida que lo toma, se le va a reportar al paciente por medio de una pantalla, pues o en algún monitor, y así el paciente va a saber qué ajustes puede hacer. También lo puede medir de manera intermitente, es decir, cuando el paciente lo desee. Entonces, una vez que tenemos esos valores medidos, se calcularía el indicador de manejo de la glucosa, que es más o menos pues como si fuera un promedio de todos esos valores de medición
y se evaluaría si está dentro del rango objetivo, que sería más o menos de 70 a 180 miligramos por decilitro, si está aumentado, si está bastante aumentado o si por el contrario está por debajo. También se puede evaluar el tiempo en rango, que es una medición métrica del control glicémico y evaluar el porcentaje de tiempo o el porcentaje de las mediciones en las que el paciente estaba en el rango adecuado. Todo esto se ha comparado y se ha visto que puede equipararse a una medición o puede ser tan confiable como una medición de hemoglobina glicosilada en paciente que no sea enfermo renal crónico. Es decir, que si tenemos diabético y enfermo renal crónico en el que no es muy confiable la hemoglobina glicada y tenemos la disponibilidad de hacer este monitoreo que les mencioné, sería pues como también lo ideal y podríamos guiarnos por metas de la diabetes gracias a eso. En caso pues de que podamos confiar en la hemoglobina glicosilada, entonces el objetivo sería tener al paciente más o menos en rango menor de 6,5 a 8, dependiendo de sus comorbilidades, ya les voy a mostrar. Sabemos que hay riesgo tanto de si lo manejamos muy hiperglicémico, por el contrario lo llevamos a hipoglicemia. Entonces ya les había dicho que puede haber algo de sesgos o algunas entidades o sí, algunos factores que pueden hacer que uno pueda interpretar la hemoglobina glicada como más bajo y es presencia de anemia, paciente que haya recibido transfusiones, que reciba EPO o suplementos de hierro, o por el contrario se identifique o se interprete como muy alta en pacientes con acidosis metabólica. Les decía que entonces la meta puede variar y que va a variar de acuerdo a todos estos factores específicos del paciente. Va a variar de acuerdo a la severidad de la enfermedad renal crónica. En pacientes que sean categoría 5 vamos a tener una meta más laxa menor de 8. En pacientes que tengan complicaciones macrovasculares también los vamos a llevar a una meta más laxa, mientras que en aquellos que no las tengan los podemos llevar a metas más estrictas. Presencia de comorbilidades, expectativa de vida. Obviamente un paciente con expectativa de vida corta no lo vamos a llevar a unas metas estrictas porque por el contrario lo vamos a virar hacia hipoglicemia. Pacientes con riesgo de hipoglicemia, pacientes que además sean propensos al tratamiento, pues al tratamiento que causa hipoglicemia, o sea que por ejemplo de manera concomitante reciban sulfonilurias o algo así, también los vamos a manejar con unas metas un poco más laxas que metas estrictas. Muy bien, intervenciones del estilo de vida en pacientes con diabetes, solamente hacerles mención de que la guía nos hace algunas recomendaciones dietarias dependiendo de la categoría de enfermedad renal crónica y en sí pues nos sugiere cómo debería ser el consumo de proteína animal o proteína de origen vegetal, qué cantidad de vegetales y de fruta el paciente debe recibir y cómo debería ser la ingesta también de granos, pero en esto pues no voy a profundizar en gran cantidad. Finalmente, las terapias antihiperglicémicas en pacientes diabéticos y con enfermedad renal crónica. Entonces, a partir de que el manejo de la glicemia para pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica debe incluir todo lo que ya les había mencionado, adicional a terapias en el estilo de vida, tratamiento de primera línea con metformina y un ISGLT2 y terapia farmacológica adicional en caso de que sea necesario porque el paciente no llegue a metas. Es decir, la primera línea va a ser metformina y un inhibidor de SGLT2. Como ya les mencioné ahorita, ambos han demostrado disminuir progresión y disminuir mortalidad. Es así como ellos nos ofrecen esta gráfica en la que partimos de cambios en el estilo de vida, incluyendo estimulación de la actividad física, mejoría en el esquema de nutrición, llevar a pérdida de peso, que el paciente deje de fumar y ya administraríamos terapia de primera línea. En pacientes, como les mencioné ahorita, en pacientes que sean hipertenso, diabético y con albuminuria, ahí agregaríamos el IECA-Valara2. Pero de igual manera en paciente diabético, enfermedad renal crónica, esta sería la primera línea de manejo que utilizaríamos. Metformina, obviamente dependiendo de la tasa de filtración glomerular en pacientes en diálisis, con pacientes con tasa de filtración menor de 30 la descontinuaríamos, más un ISGLT2 o un ISGLT2 si no puede recibir metformina. No iniciarlo si el paciente tiene una tasa de filtración menor de 30 y pues descontinuarlo si el paciente entra a terapia dialítica. Si no hay control o si no se ha llevado a metas con esta terapia, podríamos agregar alguno de estos. Y un GLP-1, podríamos agregar inhibidor de DPP-4, insulina, sulfonilurias, pues, o alguno de los otros. Entonces, la metformina y el ISGLT2, como les mencionaba, sí reducen cada uno el riesgo de desarrollar complicaciones. La metformina es una base segura, eficaz y económica que ha demostrado beneficios modestos a largo plazo, incluso desde los estudios de UKPS por allá en el 98.
Los inhibidores de SGLT2 tienen efectos un poco más ligeros sobre el cambio en la hemoglobina glicada, pero en sí tienen grandes efectos sobre la disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica y las complicaciones cardiovasculares. Incluso cuando ya se han alcanzado los objetivos glucémicos con metformina, se recomienda, de acuerdo a estas guías CADIGO 2020, que se agregue el ISGLT2. Es decir, así el paciente esté en objetivo solo con metformina, la recomendación es agregarlo, porque tiene bastante beneficio en la progresión de la enfermedad y en las complicaciones cardiovasculares. Pues por tradición se comienza por metformina, pero en realidad podríamos comenzar de manera concomitante con ambos. Entonces acá podemos, es un esquema que nos ofrece la guía como para guiarnos en cuál medicamento podríamos agregar después de iniciar metformina e ISGLT2. Entonces, por ejemplo, en pacientes que queremos adicionalmente pérdida de peso, entonces podríamos guiarnos o podríamos pensar en empezarles un GLP-1. Si estamos buscando algún medicamento de bajo costo, pues obviamente esta no sería la principal razón. Para elegir la medicación, pues podríamos pensar en una sulfoniluria, pero recordar el riesgo tan alto que tiene de hipoglicemias. En pacientes que tengan concomitante falla cardíaca, pensar también en GLP-1, en que tengan alto riesgo cardiovascular, también pensar en GLP-1, y de acuerdo pues como a todas estas comorbilidades o características, guiarnos en la terapia de segunda línea o terapia adicional que elegiríamos. Entonces la metformina se recomienda para pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica que tengan una tasa de filtración mayor de 30. Como les mencionaba, desde el UKPS, por allá incluso desde el 98, se mencionó o se demostró que sí podría tener beneficio en reducir el riesgo cardiovascular. En individuos obesos logró una reducción similar en los niveles de hemoglobina glicada y en los de glucosa plasmática en ayunas con menor riesgo de hipoglicemia en comparación con los que recibieron sulfonilurias o insulina. Se debe ajustar de acuerdo a la función renal y suspenderla cuando está por debajo de 30, y en paciente trasplantado renal que adicionalmente sea diabético y que tenga una tasa mayor de 30, se debe usar la metformina de acuerdo a estas recomendaciones, como si fuera un paciente con enfermedad renal crónica sin trasplante. Entonces, este sería el esquema de cómo empezaríamos el manejo con metformina. La dosis de iniciación, sabemos que, como les mencioné, si la tasa de filtración es menor de 30, entonces detenerla. Si no, evaluarlo de acuerdo a la tasa de filtración. Si es mayor de 60, empezar una dosis usual, dependiendo de si es de liberación inmediata o de si es de liberación extendida. En pacientes con tasa de filtración entre 30 y 44, entonces empezar la dosis media. Debemos evaluar los niveles de vitamina B12, pues porque sabemos la relación entre metformina y deficiencia de B12, y se debe evaluar por lo menos de manera anual por más de 4 años en pacientes que tengan algún factor adicional de riesgo para deficiencia de la B12. Ya dependiendo de cómo continúe la tasa de filtración, entonces decidimos si se continúa la misma dosis, si se hace un ajuste o si se disminuye a la mitad. Bueno, ya hablando de los inhibidores de SGLT2, entonces los que tenemos disponibles más que todo son empagliflozina, dapagliflozina y canagliflozina. Sabemos que son glucosúricos por ese mecanismo que les explicaba de pérdida de glucosa y de sodio. Inducen una diuresis osmótica, su disminución de la presión arterial puede ser de 4 a 6 milímetros de mercurio. Se han asociado con disminución de peso, disminución en la albuminuria también la han comprobado, y mejora la tasa de filtración glomerular hasta 5 mililitros minuto. La guía lo recomienda como tratamiento inicial en pacientes que tengan diabetes, enfermedad renal crónica y una tasa mayor de 30. Hay bastante evidencia que demuestra que son renoprotectores y cardioprotectores de manera significativa. Todos estos estudios que les muestro acá, estos 3 RCTs grandes, el EMPA-REC, el CANVAS y el Declirtimi, también el Credence lo que hizo fue evaluar los resultados renales como resultado primario, pero también informó los resultados secundarios como terapia de soporte renal. Y algunos otros estudios también evaluaron más que todo desenlaces cardiovasculares. Acá les quería traer específicamente este estudio. Fue un estudio doble ciego, aleatorizado multicéntrico, realizado en 2014-2017, lo terminaron de manera temprana a 2.6 años de seguimiento, y lo que quisieron evaluar fue un compuesto de enfermedad renal crónica terminal, es decir, pacientes que requirieran diálisis o que fueran llevados a trasplante renal o tuvieran una tasa de filtración menor de 15, el aumento del doble de la creatinina basal o muerte por causas renales o por causas cardiovasculares. Vemos que en sí los pacientes que recibieron canaglifosina
versus los que recibieron placebo tenían características de base pues bastante equiparables, sin que destacara en alguno de los grupos. Y pues ya evaluando el desenlace primario, vemos que el compuesto primario como tal sí hubo beneficio en los pacientes que recibieron canaglifosina con un HR de 0.7, un intervalo de confianza que fue significativo. Cuando se habla específicamente del compuesto renal, también el intervalo de confianza fue significativo, un HR de 0.6 a favor del uso de canaglifosina. Estos mismos hallazgos se encontraron evaluando específicamente el desenlace de enfermedad renal estadio terminal, pues enfermedad renal terminal. Se encontró un HR de 0.68, un intervalo de confianza significativo a favor del uso de canaglifosina. Y evaluando específicamente el desenlace de requerir diálisis, trasplante renal o que tengan muerte por una causa renal, también hubo beneficio demostrado de la canaglifosina. Lo mismo se encontró en cuanto a muerte por todas las causas. En este caso, pues ya el intervalo de confianza llegó a la unidad, pero de igual manera, pues hubo un HR importante. Pues lo único es que pierde fortaleza pues con este intervalo de confianza. Y en muerte por todas las causas, pues también perdió algo de fortaleza con este intervalo de confianza, pero pues venía favoreciendo el uso de la canaglifosina. Cuando se hace una evaluación de acuerdo a cada una de las categorías de enfermedad renal, vemos que en sí, cuando no se encontró mayor beneficio, eran los pacientes que tenían una tasa de filtración mayor de 60. Y es que en estos, pues en realidad no los vamos a tener mayormente en cuenta porque recordemos la definición de enfermedad renal crónica que nos da la CADIGO y es pacientes que tengan una tasa de filtración menor de 60. Entonces, en aquellos que tengan de 60 a 90, en realidad no hubo mayor beneficio, pues el intervalo de confianza no fue significativo con respecto al uso de canaglifosina, evaluado pues o comparado con el uso de placebo. Entonces, una vez que empezamos el inhibidor de SGLT2, entonces se debe evaluar si se llega a la meta glicémica. En caso de que sí se llegue, entonces se debe evaluar si adicionalmente se puede disminuir la meta glicémica adicionando un inhibidor de SGLT2. Perdón, en pacientes que ya hayan llegado se debe evaluar si se puede adicionar el inhibidor de SGLT2. Sí, entonces agregarlo, educar sobre potenciales efectos adversos y hacer seguimiento. En caso de que no, pues simplemente educar sobre efectos adversos y hacer seguimiento, pero pues no agregar la medicación. No se han estudiado adecuadamente en pacientes que sean trasplantados de riñón, que puedan beneficiarse del tratamiento, pero estén inmunosuprimidos y tienen un riesgo potencial elevado de infecciones. Entonces, por ahora, los inhibidores de SGLT2 no se aplican específicamente para trasplantados de riñón, a diferencia de lo que les explicaba de la metformina. Este es cada uno de los medicamentos, cuáles fueron los estudios que demostraron su eficacia o su uso en cuanto a desenlaces renales. Y acá también las dosis pues, recomendadas, específicamente de la empaglifosina, canaglifosina y la dapaglifosina. Los beneficios renales y cardiovasculares que se encontraron, también el ajuste que se debe hacer de acuerdo a la tasa de filtración glomerular de cada uno de los medicamentos, pero pues no me extenderé mucho. Y finalmente mencionar algo acerca de los análogos de GLP-1. Entonces, en pacientes que tengan diabetes y enfermedad renal crónica que no han alcanzado los objetivos con los medicamentos como terapia primaria, pues como primera línea, o que no se puedan usar, se recomienda usar un análogo de GLP-1. Se ha demostrado que varios análogos de GLP-1 sí reducen desenlaces MACE en pacientes que sean diabéticos y que tengan adicionalmente un alto riesgo cardiovascular y que tengan enfermedad renal crónica. Principalmente el liraglutide, pues en este estudio líder también demostró disminución de la mortalidad. Vemos que también hay algo de eficiencia o pues se ha comprobado beneficio del lixisenatide en cuanto a desenlaces renales y también del semaglutide, principalmente en el sistema. Estas serían las dosis recomendadas, entonces para el liraglutide empezaríamos con 0.6 miligramos, podríamos ir ascendiendo a 1.2 o a 1.8 miligramos al día, no se requiere ajuste para la tasa de filtración glomerular y pues estas serían las dosis para los demás medicamentos. En cuanto a los inhibidores de DPP4, en sí se ha demostrado principalmente que la saxagliptina podría tener algún beneficio renal, pero pues también sería como tal una terapia de segunda línea y más que todo deberíamos tener en cuenta cuáles son los otros beneficios que estamos buscando en el paciente, porque si por ejemplo tiene falla cardíaca y buscamos disminución de los desenlaces cardiovasculares, pues ya lo recomendado sería un inhibidor de GLP-1.
Con respecto a la insulinoterapia, esta guía CADIGO de 2020 no la menciona. Desde el 2004 se han aprobado versiones modificadas que son los análogos, pero como les decía, específicamente esta guía no hace mención de cómo empezar una insulinoterapia en paciente que sea enfermo renal crónico y diabético. En los últimos años se han llevado a cabo varios estudios para mejorar la comprensión de la farmacocinética, la farmacodinámica y el perfil de seguridad de los análogos de insulina. La reducción en la degradación de la insulina por el riñón podría modificar la farmacocinética y en sí alterar la dosis que estamos administrando o aumentar el riesgo de hipoglicemia. Debido a que la insulina no tiene una acción máxima, se podría dar un enfoque, se podría hacer más tolerable a aquellas que tengan un uso prolongado, como por ejemplo el de Gludec o la insulina Tullido. Este fue un estudio perdón, que encontré con respecto al uso de insulina glargina UL100 en pacientes que, pues como metas glicémicas y en pacientes que tenían enfermedad renal crónica y adicionalmente diabetes tipo 1, y pues se evaluaban también la reducción de hipoglicemia. Encontraron que después de 24 semanas la hemoglobina glicada disminuyó con el tratamiento con glargina UL100, pero que ese beneficio no se encontró cuando se comparaba, por ejemplo, con NPH. Concluyeron que sí podría ser eficaz en la reducción de hemoglobina glicada y que podría presentar menos episodios de hipoglicemias en pacientes que tienen enfermedad renal crónica estadio 3-4. Entonces, pues teniendo en cuenta esto, aún falta más evidencia, pero lo más recomendable sería usar insulinas de larga duración y que no tengan de pronto un pico que pueda favorecer la presencia de hipoglicemias. Entonces, retomando nuestro caso, como les mencioné, se decidió llevar al paciente a biopsia renal como diagnóstico diferencial a causa de su consumo de cocaína y se confirmó que se trataba de una nefropatía diabética, es decir, enfermedad renal causada específicamente por la diabetes. Como en este caso ya tenía una tasa de filtración glomerular menor de 30, entonces se suspendió la metformina, se dio alta con empaglifosina, enalapril, la atorvastatina 40 miligramos y se inició insulinoterapia con insulina basal glargina U100, 14 unidades al día. Las conclusiones es que la nefropatía diabética es una de las nefropatías más comunes o quizá la más común. Su prevalencia tiene a aumentar a medida que van a pasar los años por el aumento de la prevalencia de la diabetes mellitus. Hasta el 50% de los pacientes en terapia de soporte renal son diabéticos. Tiene un impacto muy importante en la mortalidad cardiovascular y en la morbilidad. La fisiopatología va a ser dinámica, va a ser multifactorial y no solamente va a ser por los cambios específicos de la hiperglicemia, sino por cambios secundarios que también genere, más que todos los cambios hemodinámicos. Para el diagnóstico debemos seguir la función renal, tener en cuenta también la presencia de albuminuria como marcador inicial, debemos evitar la hiperglicemia, también controlar los demás factores como la presión arterial y la dislipidemia, y recordar que evidencia en disminución de la mortalidad tendría la metformina, el inhibidor de SGLT2, y también en análogo de GLP-1. Otros medicamentos a tener en cuenta son los antiproteinúricos y recordar pues en quienes tienen evidencia la recepción de IECA y DARA2 en pacientes que tengan hipertensión, que sean diabéticos y que también tengan presencia de albuminuria. Muchas gracias. Quedo atenta a alguna pregunta o comentario.